legitimación al Ministerio Fiscal. Vamos a hablar de las diferencias con el proceso clásico. Ya vimos la primera diferencia entonces es esta legitimación que se extiende a personas distintas. Pero también en materia de acciones colectivas tenemos materia específica, tenemos procedimiento y tenemos los efectos expansivos de la cosa juzgada. Del procedimiento también ya hablamos, vimos que de acuerdo a la Constitución, al artículo 43, refiere a las acciones de amparo, pero el fallo Alavi lo hizo extensivo a otras clases de procesos que no sean una acción de amparo. Vamos con la materia específica. Por favor, Paula, te pido que vuelvas a leer el comienzo del artículo 43. Bien, en el comienzo el artículo dice: podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general. El fallo Alavi clasificó los derechos tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional en tres categorías. Derechos individuales, que son aquellos que pertenecen exclusivamente a una persona en particular, los derechos de incidencia colectiva que afectan a intereses individuales homogéneos, o sea, son derechos individuales que comparten una causa fáctica o jurídica común y afectan a un número indeterminado de personas. Por ejemplo, los usuarios de telefonía, de internet, de gas. Y por último, los derechos de incidencia colectiva con objeto colectivo. Son derechos que no pertenecen a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, hecha la clasificación de los derechos, ahora Paula va a comentar cuáles son los requisitos procesales que estableció el fallo Alavi. Los requisitos procesales son 5. El primero es la identificación precisa del grupo o colectivo afectado. El segundo, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación. El tercero, existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes a todo el colectivo. La cuarta, arbitrio de un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio. Y el quinto, medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de evitar el riesgo de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias. Vamos con la frutilla del postre, los efectos expansivos de la cosa juzgada. O sea, nosotros sabemos, hemos estudiado lo que es la cosa juzgada, que es una cualidad propia de las sentencias definitivas que torna irrevocables sus efectos. Y ahí estudiamos la triple identidad. La identidad de sujetos, la identidad de objeto y la identidad de causa. Tienen que confluir, tiene que estar esa triple identidad para que podamos hablar de cosa juzgada. Sin embargo, en el caso de las acciones colectivas, los efectos se expanden, por eso hablamos de efectos expansivos, se expanden los efectos a personas que no fueron parte del proceso, pero que se encuentran en una situación fáctica idéntica a quienes lo fueron. Esta es la gran novedad de las acciones colectivas. También con respecto a las acciones colectivas, vamos a hablar de la gratuidad de la acción, en lo que se refiere a costas del proceso y a las cargas fiscales. Paula, ¿qué nos dice el artículo 32 de la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional? Bien, dice que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Y en cuanto a la ley de defensa al consumidor, la 24.240, ¿qué dice el artículo 55? Dice que las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de la justicia gratuita. Fíjense que hablamos de no admitirá restricciones de ningún tipo o especie en la ley ambiental y hablamos de justicia gratuita en la ley de defensa del consumidor. Esto no es beneficio de litigar sin gastos, esto es mucho más que el beneficio de litigar sin gastos.
porque el interesado no tiene que probar su situación de pobreza, simplemente goza legalmente del beneficio de acceder a la justicia sin abonar cargas fiscales. Sin abonar cargas fiscales y sin pagar las costas del proceso. Bueno, esto ha quedado planteado una duda con respecto a esto. ¿Qué resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bien, en el fallo de Unión de Usuarios y Consumidores contra Banca Nacional del Laboro Sociedad Anónima del 11 de octubre del año 2011, incluye que es todo, o sea, tanto las cargas fiscales como las costas del proceso. O sea, estamos hablando de un beneficio amplio. Después de haber visto el artículo 43 de la Constitución Nacional, los aspectos teóricos de las acciones colectivas, retomemos el caso Aciar. Eran 45 ahorristas afectados reclamando a Volkswagen Argentina Sociedad de Ahorro para fines determinados la revisión de sus respectivos contratos de adhesión ante el primer juzgado de gestión judicial asociada de la primera circunscripción judicial de Mendoza. Existía un litisconsorcio activo voluntario. Los actores concurrieron juntos, bajo el patrocinio de la misma abogada, porque ellos decidieron hacerlo así. Pero en la misma situación existían al menos 9 procesos judiciales, también con pluralidad de actores, en contra de Volkswagen Argentina de Ahorro para fines determinados y de otras sociedades similares, Toyota Plan Argentina, Chevrolet Sociedad Anónima, Círculo de Inversores, Plan Rombo, Plan Óvalo, Interplan, FCA. Todas sociedades de ahorro para fines determinados. En algunos casos también habían sido demandadas las automotrices fabricantes de los vehículos, PSA Group, Ford Argentina, Fiat Chrysler Argentina, Renault Argentina y Chery Socma Argentina. El 20 de junio del 2020, la jueza doctora Fabiana Martinelli decidió aplicar la figura de la acción colectiva y atrajo a su ámbito todas las otras causas, e inclusive a 9 procesos similares que tramitaban en el segundo juzgado de gestión judicial asociada de la primera circunscripción judicial, y le dio forma a un proceso único con pluralidad de actores y de demandados. La jueza consideró que se cumplían los recaudos del precedente Alavi de los que ya habíamos hablado, y que la continuidad de los procesos individuales produciría un desgaste a la actividad jurisdiccional redundante. En tanto, determinaría la necesidad de reiterar las actuaciones judiciales que se podrían llevar a cabo una sola vez. Dispuso que la representación del colectivo sería ejercida por la doctora Mariela González y la intervención como adyuvante del Ministerio Público de la Defensa como legitimado ad causa. El 19 de abril del 2004 dictó sentencia que hizo lugar a la demanda colectiva. Declaró abusiva la definición o concepto de valor móvil y mandó recalcularlo en base a las pautas que estableció. La sentencia aún no está firme. El resto es historia a escribirse. Lo que pretendemos destacar son los aspectos procesales. Se reconoció un colectivo compuesto por los ahorristas que sufrieron los efectos abusivos de las cláusulas de ajuste pactadas, quienes actuaron en forma conjunta bajo la representación de la doctora Mariela González y el Ministerio Público Fiscal, con el fin de obtener una sentencia que produciría los efectos de cosa juzgada no solamente respecto de ellos, sino también de otros ahorristas en la misma situación que quisieran valerse de los mismos. Tal es así que la jueza dispuso con respecto a la ejecución de la sentencia que solo podría ser requerida en estos autos por la representante del colectivo o los actores que fueron tenidos como parte en el mismo. El resto de los involucrados deberán ejecutar la sentencia ante el juzgado competente por la materia y domicilio. No sé si entienden el alcance de la sentencia. O sea, estamos hablando que el resto de los afectados, que no han sido partes en el proceso, que directamente van a ir a ejecutar la sentencia dictada en el proceso colectivo en otro juzgado. Bueno, chicos,
Quisimos de esta manera llegar a ustedes con un tema que normalmente queda afuera de las clases por cuestiones de tiempo y que es muy, muy importante en este momento y que creemos que lo va a hacer en el futuro cuando ustedes estén ejerciendo la profesión. Saben que cuentan con nosotros para que entre todos tratemos de entender las dudas que nos vayan surgiendo y bueno, les damos muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno chicos, y teniendo en cuenta las situaciones que vivimos últimamente, ¿en qué otros casos se les ocurre o piensan que también se podría plantear una acción colectiva?